Pare, respire profundo. Sienta el aire entrando en sus pulmones, porque lo que voy a revelarle ahora partirá su realidad en dos. Todo lo que usted ha pensado sobre la oración hasta hoy estaba equivocado. El descubrimiento de Kathryn Kuhlman no fue accidental, fue una revelación que llegó a ella a través de un encuentro que nunca contó a nadie. Un encuentro que encontré documentado en los papeles secretos de Samuel Martínez. Era 1955, un año antes del famoso incidente de San Antonio. Kathryn estaba pasando por su propia crisis financiera. El ministerio estaba a punto de quebrar. Las donaciones se habían secado. Estaba considerando renunciar a todo. Había noches en que permanecía despierta hasta el amanecer, observando cómo las cuentas se acumulaban. Luz, agua, el alquiler del auditorio, los sueldos del equipo, todo atrasado, todo vencido. Y ella, que oraba por los milagros financieros de otros, no podía conseguir un milagro para sí misma. Fue entonces cuando conoció al rabino Abraham Benítez, un hombre de 92 años que había sobrevivido a los pogromos en Rusia, que había estudiado con los últimos místicos de la tradición cabalística original. El rabino Benítez se estaba muriendo y buscó a Kathryn porque había tenido una visión sobre ella cargando una llave espiritual que podría liberar a miles de personas de la prisión financiera. Pero primero, ella necesitaba ser liberada. El encuentro ocurrió un martes lluvioso de octubre. En la sala de atrás de una sinagoga abandonada en San Antonio, el rabino Benítez estaba frágil, pero sus ojos brillaban con una intensidad que Kathryn nunca había visto. Lo que el rabino Benítez le enseñó a Kathryn esa noche cambió no solo su vida, sino su comprensión completa sobre cómo Dios opera en el mundo físico. Él dijo: «Hija, tú oras como una cristiana, pero los secretos de la prosperidad fueron dados primero a los hijos de Abraham. Jesús no inventó la multiplicación de los panes. Él usó la sabiduría que Moisés ya conocía. Y entonces Él le enseñó los 3 principios perdidos de la prosperidad espiritual. Primer principio: el dinero es energía condensada. Como toda energía, responde a la frecuencia. Segundo principio: su frecuencia personal está determinada por las palabras que usted dice en presencia de Dios. Tercer principio: existe una combinación específica de palabras en secuencia específica que sintoniza a cualquier persona con la frecuencia de la abundancia divina. Kathryn quedó fascinada, pero también escéptica. ¿Cómo así, rabino? ¿Las palabras tienen poder sobre la realidad física? El rabino Benítez sonrió. Hija, ¿cómo crees que Dios creó el universo? Hablando, respondió Kathryn automáticamente. Él dijo: hágase la luz. Exacto. Las palabras crean realidad, y ciertas palabras, dichas en presencia divina, recread la realidad. Hasta que el rabino Benítez dijo: ¿quieres que te lo demuestre? Él cerró los ojos. Comenzó a murmurar palabras en hebreo antiguo, palabras que Kathryn nunca había oído, palabras que parecían venir de algún lugar muy profundo, muy antiguo. Y entonces sucedió algo imposible. El aire en la habitación cambió, se volvió más denso, como si estuviera cargado de electricidad. Kathryn sintió como si las corrientes invisibles que ella había cargado durante años comenzaran a disolverse. No solo las corrientes financieras, sino las corrientes de miedo, de inseguridad, de indignidad. Por primera vez en meses, se sintió libre. Al día siguiente, recibió la mayor donación de la historia de su ministerio, $50,000, de alguien que ella nunca había conocido, alguien que dijo haber tenido un sueño donde Dios le mandó ayudarla, pero no se detuvo ahí. En la misma semana, 3 personas diferentes se ofrecieron para ayudar con las cuentas del ministerio.
sin que ella lo pidiera, sin que ella mencionara las dificultades, como si el universo hubiera conspirado para resolver todos los problemas de una vez. ¿Coincidencia? Catherine supo que no, pero el rabino Benítez hizo una exigencia antes de enseñarle la oración completa. Ella solo podría usarla 3 veces en su vida, y solo con personas que estuvieran verdaderamente atrapadas, personas que lo habían intentado todo y habían fallado. ¿Por qué?, preguntó Catherine. ¿Por qué?, respondió el rabino Benítez. Esta oración no solo rompe cadenas, reescribe destinos, y los destinos no deben ser reescritos a la ligera. El rabino explicó que había presenciado el poder de esta oración siendo mal utilizado. Personas avaras que recibieron riqueza pero perdieron el alma. Personas egoístas que prosperaron financieramente pero destruyeron relaciones. Personas que usaron la prosperidad divina para causar daño a otros. El poder que voy a enseñarte, dijo el rabino, es como fuego sagrado. Puede iluminar, puede calentar, puede dar vida, pero también puede quemar, puede destruir, puede consumir. Úsalo solo cuando estés segura de que la persona está lista para llevar esa responsabilidad. Ahora le voy a contar algo que le pondrá la piel de gallina. En los archivos de Samuel Martínez encontré una lista manuscrita por Kathryn Kuhlman, con exactamente 3 nombres, los únicos 3 nombres de las personas con las que ella usó la oración completa. María del Carmen Vázquez, viuda con 5 hijos, San Antonio, 1956. Ricardo Flores, granjero que había perdido todo en una sequía, Nuevo México, 1963. Dolores Álvarez, maestra jubilada sin dinero para medicinas, Zacatecas, 1971. Pero junto a cada nombre había anotaciones detalladas, anotaciones sobre lo que sucedió después de la oración. María del Carmen Vázquez no solo recibió una herencia de $50,000, ella usó el dinero para abrir una panadería que se convirtió en una cadena de 5 tiendas, que empleó a decenas de personas. Murió a los 86 años, dejando $2 millones para caridad. Ricardo Flores no solo salvó la granja, se convirtió en uno de los mayores productores de trigo de Nuevo México y creó un fondo para ayudar a otros granjeros en dificultades. Dolores Álvarez no solo consiguió dinero para las medicinas, recibió una propuesta para escribir libros de texto que se convirtieron en éxitos de ventas, que la hicieron financieramente independiente por el resto de su vida. 3 personas, 3 vidas completamente transformadas en 48 horas. 3 destinos reescritos para siempre. Pero había algo más en la lista, una 4ª entrada que me hizo temblar cuando la leí. Una entrada que decía: la oración debe ser compartida cuando el tiempo esté cerca. El portador sabrá cuando llegue la hora. Catherine sabía que alguien encontraría esos papeles. Sabía que alguien sería elegido para continuar lo que ella comenzó. Y ese alguien soy yo. Y ahora es usted. Pero antes de enseñarle las palabras exactas, usted necesita entender por qué funcionan. La oración que el rabino Benítez le enseñó a Catherine no se basa en la súplica, se basa en la declaración. No le pides a Dios que te dé prosperidad, declaras que ya eres próspero en la dimensión espiritual y entonces pides que esa prosperidad se manifieste en la dimensión física. La diferencia es sutil, pero revolucionaria, porque cuando pides, estás reconociendo que no tienes. Cuando declaras, estás alineando tu realidad física con tu verdad espiritual. Déjame darte un ejemplo. La mayoría de las personas ora así: Dios, por favor, dame dinero para pagar las cuentas. Esa oración parte del supuesto de que eres pobre, de que no tienes, de que necesitas que Dios te dé algo que no posees. La oración de Kathryn Kuhlman funciona así: Padre Celestial, yo declaro
que en la dimensión espiritual yo ya soy próspero. Pido que esa prosperidad se manifieste ahora en la dimensión física, quebrando todas las cadenas que impiden este flujo. ¿Sientes la diferencia? Una es energía de escasez, la otra es energía de abundancia, y el universo responde a la energía que tú emites. Si emites energía de escasez, recibes más escasez. Si emites energía de abundancia, recibes más abundancia. Es una ley espiritual tan real como la gravedad. Pero aquí está el secreto más profundo, el secreto que el rabino Benítez le enseñó a Kathryn Kuhlman en aquella noche de 1955. La oración necesita ser hecha en una frecuencia específica. No solo las palabras correctas, sino el estado de ánimo correcto, el ritmo correcto, la intención correcta. Es por eso que tanta gente intenta oraciones de prosperidad y falla. Tienen las palabras, pero no tienen la frecuencia. Es como tener un piano perfectamente afinado, pero tocar las teclas con las manos atadas. Las notas hasta salen, pero no crean música. Voy a enseñarte las dos cosas. Primero, la preparación, cómo entrar en la frecuencia correcta. Después, las palabras exactas, exactamente como Kathryn las recibió del rabino Benítez. Para entrar en la frecuencia correcta, necesitas hacer tres cosas antes de comenzar la oración. Primera, reconoce tus cadenas, siente el peso de ellas, no niegues que existen. La mayoría de las personas intenta ignorar sus limitaciones financieras, fingir que no existen, usar el pensamiento positivo para negarlas. Eso no funciona. No puedes curar una herida que te niegas a reconocer. No puedes romper cadenas que finges que no tienes. Entonces, primero, admite, reconoce, siente el peso de las cadenas que te atan. Segunda, entiende que esas cadenas no son parte de ti. Son cosas que llevas, pero no son tú. Tú no eres tus deudas. Tú no eres tu cuenta bancaria. Tú no eres tu historia financiera. Tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia física temporal. Y esas cadenas son solo obstáculos temporales en tu camino. Tercera, visualiza las cadenas rompiéndose, una por una. Siente el alivio de cada cadena que se rompe. Velas destrozándose. Oye el sonido del metal partiéndose. Siente el peso saliendo de tus hombros. Solo entonces estás listo para las palabras. Y aquí están las palabras exactas que el rabino Benítez le enseñó a Kathryn Kuhlman. Las palabras que transformaron 3 vidas y que están a punto de transformar la tuya. Escucha con atención, porque voy a recitarlas solo una vez. Y después voy a explicarte exactamente cómo usarlas. Padre eterno, fuente de toda abundancia, me coloco delante de ti no como mendigo, sino como hijo. Reconozco que en la dimensión espiritual yo ya soy próspero. Toda la riqueza del universo ya me pertenece en espíritu. Ahora pido que esa prosperidad se manifieste en el mundo físico. Rompe, oh Padre, todas las cadenas financieras que me atan, cadenas heredadas, cadenas creadas, cadenas forjadas por el miedo, por las mentiras, por las maldiciones. Que se rompan ahora en el nombre de tu poder infinito. Ordeno que toda barrera espiritual a mi prosperidad sea removida. Decreto que toda puerta financiera cerrada se abra. Declaro que todo canal de abundancia bloqueado sea desobstruido. Que esto se manifieste en 48 horas, que sea visible, que sea mensurable, que sea innegable. En el nombre de Jesucristo, Yeshua HaMashiach, por el poder que resucitó a los muertos y multiplica lo imposible. Amén. Ahora lee de nuevo. Esta vez percibe la estructura. Primero, te posicionas no como un mendigo, sino como un hijo. Esto es fundamental. Los hijos no imploran por herencia. Los hijos reciben herencia por derecho. Segundo, reconoces que ya eres próspero espiritualmente.
Esto alinea tu frecuencia con la abundancia, no con la escasez. Tercero, pides que esto se manifieste físicamente. No estás pidiendo algo nuevo, estás pidiendo que algo que ya existe se torne visible. Cuarto, rompes, encadenas específicamente, cadenas heredadas, cadenas creadas, cadenas forjadas por miedo, mentiras, maldiciones. Quinto, declaras la apertura de puertas y canales. No solo remueves obstáculos, abres caminos. Sexto, estableces el plazo. 48 horas. Fe sin plazo es esperanza vaga. Fe con plazo es expectativa específica. Séptimo, sellas con el nombre que tiene poder sobre todas las fuerzas espirituales. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el nombre que hace temblar a los demonios y hace inclinar a los ángeles. Cada palabra fue escogida con precisión. Cada frase tiene un propósito energético específico. No cambies nada, no agregues nada, no quites nada. La secuencia es sagrada, pero ahora viene la parte más importante. ¿Cómo hacer que esta oración funcione? Porque no basta con solo recitar las palabras. El rabino Benítez enseñó 3 reglas a Catherine. 3 reglas que hacen la diferencia entre el resultado y la frustración. Primera regla: la oración debe ser hecha solo una vez. Nunca la repitas. Si la repites, estás demostrando falta de fe. Estás diciendo que no crees que fuiste escuchado la primera vez. Es como mandar la misma carta 2 veces. Muestra que dudas de que la primera llegó a su destino. Segunda regla: después de la oración, actúa como si ya hubiera sido respondida. No te quedes verificando el saldo bancario cada hora. No te quedes buscando señales. Vive como si el milagro ya se estuviera manifestando. Esto es crucial, porque la duda cancela la fe. Si oras con fe pero vives con duda, estás enviando señales mixtas al universo. Tercera regla: cuando el resultado aparezca en 48 horas, reconoce públicamente que fue Dios. No te lleves el crédito. No digas que fue coincidencia. Reconoce la fuente. Esto no es solo gratitud, es protección espiritual. Cuando reconoces a Dios como fuente de tu prosperidad, Él se convierte en protector de esa prosperidad. Estas 3 reglas son absolutas. Quebrar cualquiera de ellas cancela el poder de la oración. Pero si sigues exactamente como te estoy enseñando, si haces la preparación correctamente, si recitas las palabras en la secuencia exacta, si sigues las 3 reglas, su vida cambiará en 48 horas y cambiará para siempre. Pero antes de que usted haga esta oración, necesito contarle sobre María Santos. María era contable en Ciudad de México, 2 hijos pequeños, un esposo desempleado desde hace 8 meses. Iban a perder el departamento la semana siguiente. No tenían dinero ni siquiera para comer. Las niñas solo habían comido arroz y frijoles durante semanas. María había vendido todo lo que pudo vender: joyas, la televisión, incluso el coche, y aún así no era suficiente. Había pedido préstamos a todos sus familiares, a todos sus amigos. Nadie más podía ayudar. María encontró esta oración un jueves por la noche, navegando desesperadamente en Internet, buscando alguna solución. Cuando leyó sobre Kathryn Kuhlman, sobre el rabino Benítez, sobre las 3 personas que fueron liberadas, sintió algo en el pecho, una chispa de esperanza. Ella hizo exactamente lo que le estoy enseñando. Reconoció las cadenas, visualizó cómo se rompían, recitó la oración con fe absoluta. El viernes por la mañana, recibió una llamada de un bufete de abogados. Una tía a la que no veía desde hacía 15 años había fallecido y le había dejado una herencia a María, 300,000 pesos, 48 horas, exactamente. Pero aquí está, lo que es aún más increíble: 6 meses. Después, María me buscó para agradecer.
Ella no había usado todo el dinero de la herencia para pagar las deudas. Había invertido una parte y la había multiplicado. Había comenzado su propio negocio y había prosperado. Había cambiado no solo su situación financiera, sino toda su mentalidad sobre el dinero, como si la oración hubiera reprogramado su mente para la prosperidad. Eso es lo que sucede cuando se rompen las cadenas espirituales. Usted no solo recibe una bendición financiera, recibe una mentalidad de abundancia, una vida entera de prosperidad. Permítame contarle sobre otro caso, un caso que aún me pone la piel de gallina. Carlos Mendoza, inmigrante mexicano en Los Ángeles, trabajaba 3 empleos para mantener a su familia: conserje por la mañana, camarero por la tarde, guardia de seguridad por la noche. Dormía 4 horas al día, 7 días a la semana, y aún así apenas podía pagar el alquiler de un apartamento minúsculo en una zona peligrosa. La esposa de Carlos había desarrollado diabetes, necesitaba medicamentos caros. Sus hijos necesitaban uniformes escolares, material escolar, cosas básicas que Carlos no podía comprar. Se sentía un fracaso como padre, como esposo, como hombre. Carlos encontró la oración a través de María Santos, que la compartió con su vecina, que la compartió con su hermana, que la compartió con Carlos. Él era escéptico. Esto es cosa de gringos ricos, pensó, pero estaba tan desesperado que decidió intentarlo. Hizo la oración un lunes. Por la noche, en el baño del restaurante donde trabajaba como camarero. El miércoles por la tarde, recibió una llamada inesperada. Un empresario que frecuentaba el restaurante había notado el trabajo de Carlos, la dedicación, la honestidad, la actitud positiva incluso en circunstancias difíciles. El empresario estaba buscando a alguien confiable para administrar una de sus propiedades. Le ofreció el puesto a Carlos. Salario, $5,000 al mes, más del triple de lo que ganaba en sus 3 empleos juntos, 48 horas. Exactamente, pero la historia no termina ahí. 2 años después, Carlos había ahorrado suficiente dinero para abrir su propio negocio de limpieza comercial. Hoy tiene 15 empleados, la mayoría inmigrantes como él, que necesitaban una oportunidad. Él no solo prosperó, se convirtió en una bendición para otros. Ahora le haré una pregunta, y su respuesta determinará si está listo o no. ¿Cree usted que Dios quiere que usted sea próspero? No financieramente, cómodo, próspero, con suficiente dinero no solo para sus necesidades, sino para ayudar a otros, para realizar sueños, para dejar un legado. Si usted dudó en la respuesta, no haga esta oración todavía, porque solo funciona para quienes creen que merecen la prosperidad, quienes creen que fueron creados para la abundancia, quienes creen que la escasez es una anomalía, no lo normal. La Biblia dice que Dios desea que usted prospere en todas las cosas y tenga salud, así como prospera su alma. Dios no lo creó para vivir en la escasez, no lo creó para luchar financieramente, no lo creó para preocuparse constantemente por el dinero, lo creó para vivir en la abundancia, para ser una bendición, para mostrar su gloria a través de su prosperidad. Si usted cree en esto, si lo siente en el alma, entonces está listo. Pero recuerde las palabras de Kathryn Kuhlman. Este poder no es para ser usado a la ligera. ¿Para qué usará usted esta prosperidad? ¿Solo para usted mismo? ¿O para ser una bendición para otros también? Porque Dios no confía grandes recursos a aquellos que solo piensan en sí mismos. Si su respuesta es que usará parte de la prosperidad para ayudar a otros, si genuinamente quiere ser una bendición, entonces adelante, haga la oración y prepárese para ver a Dios mover cielo y tierra a su favor. Pero si su motivación es puramente egoísta, si solo quiere resolver sus propios problemas, entonces esta oración no es para usted.
porque el rabino Benítez sabía que la prosperidad egoísta es una maldición disfrazada. Solo trae más problemas, solo crea más cadenas. La verdadera prosperidad espiritual siempre incluye la generosidad, siempre incluye el deseo de elevar a otros. Si ese es su corazón, entonces está listo. Pero antes de hacer la oración, quiero contarles sobre el último caso documentado. El caso que me convenció definitivamente de que esto no es coincidencia. James Murphy, pastor de una pequeña iglesia en Detroit. La iglesia estaba a punto de cerrar. No podían pagar ni la electricidad. James lo había intentado todo. Campañas de recaudación de fondos, préstamos, pedidos de ayuda a otras iglesias. Nada funcionaba. La congregación había disminuido de 200 personas a 30. La mayoría había perdido el empleo cuando la fábrica de General Motors cerró. Las personas que quedaban apenas podían pagar sus propias cuentas. ¿Cómo podían contribuir a la iglesia? James estaba considerando cerrar las puertas y buscar otro empleo. Se sentía un fracaso como pastor. ¿Cómo podía predicar sobre un Dios de milagros cuando ni siquiera podía mantener las luces encendidas? Hasta que encontró los papeles de Kathryn Kuhlman, no a través de mí, a través de una feligresa anciana que había guardado recortes de periódicos sobre Kathryn durante décadas. Hizo la oración un martes por la noche, solo en el altar, después de que todos se habían ido. El jueves por la mañana, un hombre apareció en la iglesia, un hombre que James nunca había visto. Bien vestido, conduciendo un lujoso automóvil. Él dijo: «Pastor, tuve un sueño. Dios me mandó a ayudar a esta iglesia». Y entregó un sobre. Dentro del sobre había un cheque por $100,000, 48 horas. Exactamente. Pero esto es lo que más me impresionó del caso de James. Cuando me contó la historia 6 meses después, dijo algo que me erizó la piel. Dijo: «No oré pidiendo dinero para la iglesia. Oré pidiendo ser libre de las cadenas financieras. Y cuando mis cadenas se rompieron, la abundancia fluyó naturalmente». Esa es la diferencia entre esta oración y todas las demás. No pide cosas específicas. Rompe los bloqueos que impiden el flujo natural de la abundancia. Y cuando los bloqueos se eliminan, el universo conspira para traer prosperidad. Hoy la iglesia de James tiene 300 miembros. Abrió un centro comunitario que alimenta a familias necesitadas, una escuela que ofrece educación gratuita, un centro de tratamiento para personas con adicciones. Él no solo recibió dinero, se convirtió en un canal de bendición para cientos de familias. Ahora usted tiene todo lo que necesita: la oración completa, las instrucciones precisas, las reglas que garantizan resultados y los ejemplos que prueban que funciona. ¿Está listo? Si es así, encuentre un lugar silencioso, un lugar donde pueda hablar en voz alta sin ser interrumpido. Haga la preparación que le enseñé. Reconozca las cadenas, entienda que no son usted, visualícelas rompiéndose. Luego recite la oración exactamente como se la enseñé, una sola vez, con fe absoluta, y entonces espere. En 48 horas algo sucederá, algo que confirmará que fue escuchado, algo que comenzará una nueva vida para usted, una vida de libertad financiera, una vida de abundancia, una vida donde nunca más será aprisionado por cadenas invisibles, porque una vez que experimenta la verdadera libertad espiritual, no puede aceptar la prisión en ninguna área de la vida. Y eso es el verdadero milagro. No solo el dinero que llegará, sino la persona en la que se convertirá. Alguien que camina en libertad, alguien que vive en abundancia, alguien que ha roto las cadenas para siempre. Esa es la herencia que Kathryn Kuhlman dejó. Esa es la revelación que el rabino Benítez le confió. Y ahora, esa es la llave que le confío a usted. Úsela bien, úsela sabiamente, y cuando su vida cambie, cuando la prosperidad llegue,
Cuando las cadenas se rompan, recuerde dónde comenzó todo esto. Con una mujer que se atrevió a creer que Dios tenía algo más grande, con un rabino que guardó antiguos secretos, y con usted, que tuvo el valor de intentarlo. Pero hay una última cosa que necesito decirle, algo que el rabino Benítez susurró a Catherine antes de morir, algo que ella anotó al margen de los papeles que Samuel Martínez guardó. Él dijo: cuando uses esta oración por tercera y última vez, escribe las palabras, escóndelas donde alguien digno pueda encontrarlas, porque llegará el momento en que la humanidad necesitará esta llave de nuevo. Catherine usó la oración por tercera vez en 1971 y escribió las palabras y las escondió donde Samuel Martínez pudiera encontrarlas, quien las guardó hasta el día en que me las entregó. Y ahora se las estoy entregando a usted, no porque yo lo haya elegido, sino porque usted fue elegido. No llegó hasta aquí por casualidad, no está escuchando estas palabras por coincidencia. Fue guiado hasta aquí, preparado para este momento, porque sus cadenas están listas para romperse. Tal vez las cadenas nunca estuvieron realmente cerradas. Tal vez era usted quien no se atrevía a girar la llave. Ahora tiene la llave. La pregunta es, ¿la usará? La respuesta está en sus manos, y en 48 horas sabrá si tuvo el valor suficiente para creer, para confiar, para ser libre.